Bienvenidos, queridos hermanos, a la Iglesia en Estudio para este día martes 26 de mayo, la ley de Dios. Esperemos que con esta lección todos podamos aprender. Pastor, bienvenido. Vamos a... Pues, pastor, interesante la lección de hoy, muy interesante. ¿Qué posición ocupa la ley de Dios en todo el plan de la salvación, ¿no? Porque de eso podemos aprender. Hay muchas veces que cuando nos hablan de la ley, tenemos ¿cómo se dice? Una idea preconcebida en nuestra mente. Siempre que se habla de la ley de Dios, siempre se nos dice que es ¿cómo le podemos decir? Una restricción a nuestra libertad, ¿verdad? Pero vamos a ver hoy acerca de la ley de Dios. Por eso se llama, ¿verdad?, el pecado, la ley y el evangelio. Ahora vamos con la ley. Así es que, pero antes de pasar, queremos invitarles a todos ustedes que nos compartan, ¿verdad?, la Iglesia en Estudio a través de Facebook y YouTube. Y también haciéndoles recordar que si la lección del día de ayer no lo miraron, vayan al video anterior y vean, ¿verdad?, lo que nosotros presentamos y más bien que Dios presenta a través de su santa palabra. También, pastor, nos pueden seguir por nuestra plataforma elevangelioeterno.com, ¿no? Sí, claro. Nos pueden seguir por ahí. Tenemos programación las 24 horas del día. Correcto. Y también el canal de televisión 44.8. Apréndenselo. Ya lo debemos de tener aquí, ¿verdad? El canal 44.8. Sí. Y es completamente gratis, pastor. Solamente, si usted, querido hermano o amigo, no le agarra a su televisión el canal 44.8, solamente busca a alguien que le programe la televisión de nuevo y cómprese una antenita. Conecte la antenita y programe su televisión y ahí lo va a tener instalado. Y es completamente gratis. Correcto. Sí, eso va a ser muy importante para que puedan los hermanos ver el canal, ¿verdad? Y compartirlo con otros. Así es que antes de ir a la lección vamos a pedirle a cada uno de ustedes que vayamos en oración. Pedir la dirección de nuestro Dios y del Espíritu Santo para que Él sea el maestro de hoy día. Amén. Que podamos entender la lección que vamos a estudiar en esta hora. Así es que vayamos, hermanos, a pedir la dirección del Señor. Vamos en oración en estos momentos. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora venimos delante de su presencia para darle gracias primeramente porque nos da el privilegio de reunirnos aquí en el estudio a través del canal de la televisión, Señor, que se proyecta con cada uno de mis hermanos y que todos, Señor, podamos aprender la lección de este día. Pedimos la presencia de su Santo Espíritu, que Él mismo que inspiró a los profetas y apóstoles, Señor, a escribir y redactar, Señor, tu palabra, también sea Él mismo que hoy tome posesión de nuestra mente y que podamos entender esta lección. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da y la oportunidad que nos da de estudiar su bendita palabra y esa palabra que nos pueda transformar. Gracias, oh querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor, muy interesante el tema de hoy martes, ¿no? Sí. La ley. La ley. Dos preguntas que vienen ahí, muy interesantes. Dice la primera pregunta: ¿cómo definirías y describirías el pecado para que lo entendiera un no cristiano? ¿Cómo podríamos enseñar a alguien, verdad? ¿O cómo definiríamos y describiríamos el pecado a alguien que no es cristiano? Bueno, yo lo he usado. O sea, yo lo he usado las veces que tengo la oportunidad de dar estudios bíblicos. Entonces yo voy a decir lo que yo digo, ¿verdad? Y usted, cada uno de nosotros, saca sus diferentes conclusiones o sus definiciones. Pero en este caso, a un no cristiano, yo les digo siempre, ¿verdad?, que el pecado es como un cáncer.
¿cierto? Que es como una enfermedad. Ya sabe, pastor, que el cáncer es terrible, ¿cierto? Claro. Pero hay veces que no se manifiesta exteriormente, que está muy dentro dentro de nuestro cuerpo, y de repente cuando se manifiesta puede ser demasiado tarde, ¿cierto? Y ya no puede ser que no haya ya ni oportunidad. Entonces es lo que yo le digo, ¿y qué es lo que te lleva el cáncer? Usualmente es a la muerte. Entonces yo les presento de la misma manera el pecado, decía yo, para que lo puedan entender. Porque al fin el pecado es así, no, pastor, que es algo que está muy en el interior de las personas. Y eso se hace manifiesto, ¿cierto? Pero para eso ocupamos el Evangelio. Pero en este caso yo así lo explico a alguien que no es cristiano. Alguien que es cristiano, pues es lo fácil que lo entienda, ¿verdad? Pero ni aún el que es cristiano, ¿verdad? Que no sea del pueblo adventista, yo digo así, muchas veces no lo entienden tampoco. Y entonces yo tengo lo que vamos a aprender, yo lo aplico también. En Primera de Juan, pastor, capítulo 3, 4, dice que es pecado la transgresión de la ley. Así lo define el Señor. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. Dice que violar la ley, eso es pecado. Sí, sí, eso es una definición bíblica, pero ¿cómo lo puede presentar alguien que no cree en la Biblia? O sea, esa es la cosa, sí, claro, ¿verdad? ¿Cómo podemos presentar a alguien? Ahora, por eso le dije, en el mundo cristiano también, cuando uno pregunta, y esos son los textos que yo uso, ¿por qué? Porque le tengo que decir, primeramente, hacerle la pregunta, ¿usted sabe qué es pecado? Y la mayoría te va a decir, pues, robar, mentir y todo. O sea, digo, sí es cierto, pero una definición bíblica de pecado, necesitamos saberlo. Porque dice, como dice usted ayer, ¿verdad? Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Entonces, para no tener esa muerte eterna, tenemos que primero ver qué define la Biblia en 1 de Juan 3:4, y luego vamos a ver otro texto, porque un texto se tiene que probar con otro texto. Pero en este caso, ¿verdad? 1 de Juan 3:4 dice que pecado bíblicamente es transgresión de la ley, ¿cierto? Ahora, pero vamos al otro texto que dice Romanos 3, versículo 20. Romanos 3:20, porque esto lo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice aquí, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, porque a través de la ley, Dios muestra a los seres humanos lo que es el pecado. Y eso es muy interesante. Ahora bien, si entendemos estos textos, ¿verdad? La ley nos muestra la condición, como lo explicamos, no sé si ayer, en la lección pasada, decíamos que era como un espejo, ¿cierto? Pero si ese mismo texto, ahora nosotros sabemos, ¿verdad? Que por ejemplo el apóstol Pablo era un conocedor de la ley, ¿cierto? Pero Romanos 7, vamos a leer Romanos 7, versículo 7, pero el mismo apóstol se da cuenta de algo muy importante. Dice aquí, Romanos capítulo 7, verso 7, ahora dice aquí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice, pero yo, dice el apóstol Pablo, no conocí el pecado sino por la ley. Fíjense, él conoció el pecado, lo que era transgresión, a través de la ley. Ahora dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y yo le pregunto, pastor, ¿dónde está ese texto en los mandamientos de Dios? Están los 10 mandamientos, ¿cierto? Éxodo capítulo 20. Exactamente. Ahí está, dice, no codiciarás, es el 10º mandamiento, ¿no? La mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus bienes, ¿verdad? Todo está hablando ahí que la codicia, pero dice él, yo, no conocí el pecado, sino por la ley. Y ese es el propósito de la ley, dar a conocer el pecado. Y realmente el propósito de la ley, pastor, es llevarnos a Cristo. Es nuestro ayo la ley, ¿no? Nos lleva a Cristo, porque o sea, es decir, en otras palabras,
La ley nos dice nuestra condición de pecado. La ley nos dice qué es pecado y la ley nos muestra el pecado. Sí. Ahora fíjese lo que dice la lección. Dice, la ley pone de manifiesto el pecado. O sea, ese es el propósito de la ley. Poner de manifiesto el pecado. Dice, al actuar como si fuera un par de anteojos. Porque cuando no tiene la visión clara, pues usted piensa que no está en pecado, que todo está muy bien. Usted ya está salvo y que salvo siempre es salvo, pero no sabe que está, ¿cómo se dice?, en pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces la ley lo que te hace es ponerte tus lentes para poder ver más claramente. Por eso dice que nos permite ver claramente lo que nos rodea, o como un espejo, dice, para percibir cómo somos en realidad. Eso es estar engañados, porque el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, ¿no? Sí. Pastor, interesante. Hay un texto bíblico que me llama mucho la atención, Gálatas capítulo 3:24. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Correcto. O sea que sí, es importante entender el propósito de la ley, ¿no? Sí, Dice Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? es conductor, ¿no? Es alguien que Como un conductor que nos conduce, ¿no? Que es cuando el padre lleva de la mano al niño, vamos a ilustrarlo así, es su ayo, su conductor, su guía. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sí, correcto, pero lo que estamos tratando ahorita de definir es la ley, ¿verdad? La ley, dice, aporta claridad y convicción a nuestra vida y a nuestro carácter. Además de hablarnos del carácter de Dios, de lo que es importante para Él. El problema es de que el carácter nuestro otra está en contraposición del carácter de Dios, porque a través de la ley se muestra el carácter de Dios. Y cuando nosotros nos vemos en el espejo y vemos el carácter nuestro, contrasta con la de Dios, ¿verdad? Y el propósito de la ley es revelarnos para que seamos igual con el carácter de Dios revelada en su santa ley. Pastor, interesante, ¿no? Dios nunca se equivocó. Por ejemplo, nosotros que vivimos en una ciudad donde hay semáforos, ¿no? Ajá. Sabemos que el semáforo, si nos pasamos el semáforo en rojo, Sí. transgredimos la ley, ¿y qué nos va a hacer? Nos van a multar y mandar a la escuela. Así es cuando la ley nos dice realmente lo que está mal, nos señala lo que está mal, nos señala cómo estamos viviendo, cómo estamos. Es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Nuestra transgresión. Exactamente. ¿Cierto? Ahora bien, ahora Jesús, acuérdense que Dios mismo declaró su ley, ¿verdad? En Éxodo 23 al 17. Pero Jesús ahora tomó y la aplicó enseñando. Dice Marcos capítulo 12, 30 y 31. Vamos a ver cómo Jesús ahora trajo a la mente de sus oyentes la ley de Dios. Dice 12, 30 y 31 Marcos. Veamos, dice Marcos 12, 30 y 31. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, o el grande mandamiento, ¿verdad? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí está. Jesús mismo la está aplicando. Esos mismos mandamientos los está trayendo a la mente de sus lectores a decirle que el gran mandamiento, los 4 primeros mandamientos de la tabla del Señor, eso aplica nuestra relación con Dios. Y la segunda tabla, ¿verdad? Los 6 últimos de la segunda tabla habla acerca de nuestra relación con nuestro prójimo. Pastor, y hay mucha gente que dicen que la ley ya no aplica para nosotros, ¿verdad? Pero mire lo que dice el don profético. La palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como del Nuevo Testamento. El uno no es completo sin el otro.
Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como la del Nuevo Testamento. Cristo fue el redentor del hombre en el principio del mundo. En igual grado en que lo es hoy. Antes de revestir Él su divinidad de la humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set, Enoc, Matusalén y Noé. Abraham en Canaán y Lot en Sodoma llevaron el mensaje de generación en generación. Fieles mensajeros proclamaron aquel que había de venir. Pero dice más acá, miren, hermanos. Dice, al rechazar el Antiguo Testamento prácticamente rechazan el Nuevo. Pues ambos son partes de un todo inseparables. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto. Dice más abajo, el Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Viejo. Cada uno de ellos es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Ambos presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado para el estudiante fervoroso. Sí. Dice la lección, ¿verdad? Que la ley de Dios, lo que usted hace rato lo dijo, es un ayo. Dios proveyó la ley como una salvaguardia para proteger nuestra relación con Él y con los demás. La ley de Dios es una salvaguardia, es un vallo, cuidando nuestra relación, primeramente para con Dios y luego para con a los demás, con nuestro semejante, ¿verdad? Sin embargo, Satanás ha distorsionado la belleza de la ley divina. ¿Por qué? Porque ahora dice, y lo que muchos dicen, que guardar la ley de Dios es una carga. No. Es una carga, pero el apóstol Santiago dice que es libertad, ¿cierto? O sea, hay una libertad guardando la ley de Dios porque nos ha libertado del pecado. Y por eso hay que tener muy claro lo que significa la ley de Dios. O sea, ¿para qué fue establecida la ley de Dios, verdad? Fue establecido, como lo acabamos de ver, como una salvaguardia para proteger nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque el antiguo Israel guardaba la ley, ¿verdad? Estamos hablando, no todo Israel, ¿verdad? Pero los que no entendían, creían que por guardar la ley de Dios eran salvos, ¿cierto? Y eso se llama legalismo. Cuando nosotros guardamos la ley, ¿verdad? Minuciosamente, supuestamente que por eso vamos a ser salvos. Lo acabamos de leer en Romanos 3:20. Dice, que lo leímos hace un momento, ¿verdad? Dice aquí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, por guardar la ley ningún ser humano es perdonado, ¿verdad? Porque por medio de la ley se conoce el pecado. Ahora, es muy importante saber eso, porque si guardamos la ley nada más para ser salvos, o creemos eso, entonces nos vamos, ¿verdad? Con ¿cómo se dice? Lo que se llama legalismo. Porque realmente por guardar el sábado no vamos a ser salvos, somos salvos por la fe en Cristo Por Jesús, la ¿no? gracia. Por la gracia, Efesios capítulo 8. Por la gracia sois salvos. Ahora, 2:8. Ahora, Efesios 2:8. Estamos aprendiendo lo que es la ley, porque al pueblo adventista se le acusa, ¿verdad?, de que es legalista y de que buscamos a toda costa que ellos guarden la ley. No, nosotros la guardamos porque hemos sido salvos, Amén. ¿verdad? Y somos salvos por la gracia, pero hay otro grupo que dice que solo la gracia y no tienen nada que ver con la ley. Ese es otro problema, se van al otro extremo. Pero vamos a seguir leyendo, ¿verdad?, qué implica la ley y el evangelio para la siguiente lección. Dios bendiga a cada uno de hermanos. Esperemos que ustedes hayan aprendido con nosotros también para qué Dios puso su ley. Y que tengamos una claridad cuál es el propósito para ver, ¿verdad?, nuestra condición, cómo estamos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Lo esperamos el día de mañana.